Ya. Muy buenos días a todos. Seguimos con la sentencia. Por favor, vaya concluyendo con lo que es su exposición al tercer interesado. Estoy en 30 segundos, doctora. Como decíamos, y en esta me encuentro, en esta instancia donde tengo una sentencia a mi favor que declara la nulidad y el del empadronamiento, y por ello, señores magistrados, que principalmente la sentencia tiene los elementos claros y concisos que otorgan la razón a todo lo solicitado por mi persona en dicho proceso, y esto solicito en un estado de desesperación y angustia, que se rechace esta ilegal tutela solicitando por el servicio de impuestos y se condene de una vez por todas y se dé el cumplimiento a dicha sentencia. Gracias, señores vocales. Gracias, asimismo siendo escuchado que han sido los argumentos expuestos por los sujetos procesales en esta audiencia, vamos a dar a permanecer en la sala virtual hasta, entre tanto, el tribunal tomará la decisión. Acto seguido, el tribunal dará pase a la fase de deliberación. Muchas gracias. El tribunal, luego de haber deliberado respectamente a la problemática planteada por el Servicio de Impuestos Nacionales en contra del Tribunal Supremo de Justicia de los Magistrados, ha llegado a tomar una decisión en base a las conclusiones que son unánimes por parte de este tribunal, habiendo coincidido tanto en los criterios jurídicos, fácticos como dispositivos, y en ese sentido que el colega vocal que, ha, que conforma la presente sala va a ser la persona encargada de pronunciarse de manera inextensa en la sentencia respectiva como fruto del debate realizado en relación a la demanda de impuestos nacionales en contra del Tribunal Supremo de Justicia, más propiamente dicho, en contra de sus magistrados. En este sentido, damos por entendido que el suscrito debe manifestarse su posición respecto a la demanda, indicando que se debe denegar la tutela solicitada por impuestos nacionales o el servicio de impuestos nacionales, entendiendo primero que en esta acción de amparo constitucional el accionante viene a demandar y hacer referencia a los hechos tales como el asentamiento que podía haber existido por parte de la de hoy, de la tercera interesada, al haber aceptado realizar pagos o impuestos nacionales respecto a las obligaciones, por supuestamente estas tendrían como impuestos nacionales, entendiendo que habría una presunción de veracidad, de certeza, de aceptación de los cargos demandados por impuestos nacionales, y el accionante que sostiene que estos son elementos que no habían sido tomados en cuenta por las autoridades accionadas, así como también cuestiona el hecho razonable de la pericia realizada y de que esto no han sido formado de la misma. De estos supuestos tenemos que manifestar que primero, al momento de realizar el apersonamiento y la contestación de la demanda contenciosa administrativa, realizada por la de hoy tercera interesada administrativa en su contentación, impuestos nacionales no hacen absoluta referencia a este supuesto que hoy demanda, como es precisamente al asentamiento realizado como fruto de pagos parciales que ha realizado hoy de tercero interesado a impuestos nacionales, que viene racionamiento por lo que hace regional en la primera parte del departamento de Santa Cruz. Pero si así fuese el racionamiento, la pregunta tendría que saltar a otra pregunta, que es el hecho de decir si la sucursal 1 de la Regional Santa Cruz es lo mismo que impuestos nacionales. ¿Cuál es la razón de ser que tanto la sucursal 1 de Impuestos Regionales Santa Cruz e Impuestos Nacionales o el Servicio de Impuestos Nacionales hayan realizado ambos una contestación de manera indistinta? Y si ese razonamiento también seguiría siendo lo mismo, que son una sola institución, ¿cuál es la razón entonces de que Impuestos Nacionales tenga que interponer una acción de amparo constitucional, el poder demandar sobre supuestos que no fueron cuestionados en ese mismo momento? Lo que quiero decir es que entonces que no estamos hablando de los mismos sujetos legitimados, activos para poder interponer la acción de amparo constitucional, y por otro lado, en relación de cuestionamiento de la pericia, en hecho al razonamiento y la valoración que se ha tenido en cuenta por una división de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen, en este caso los laboratorios criminalísticos, cuyo informe han sido evacuados por un funcionario público, pues informes a las pericias que merecen de credibilidad, entendiendo así aquella presunción de la veracidad. Asimismo, podemos ver que lo mismo que ocurre en las resoluciones
disposiciones que emiten impuestos nacionales, que gozan la precisión de veracidad, pero que en el presente caso, luego de haberse desarrollado un trámite administrativo de manera interna, se produce vía control jurisdiccional, un control que valga la redundancia del desarrollo del trámite en la vía administrativa. Por lo tanto, ante estos supuestos, brevemente es expuesto el voto es porque se deniega la tutela, cediendo el uso de la palabra a mi colega vocal para que pueda pronunciarse de manera inexistente en esta sentencia que va a ser dictada por el Tribunal de Garantía. Seguido con la sentencia de Santa Cruz La Sierra el 16 de febrero del año 2023, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por el jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia de Distrito número 1 del Servicio de Impuestos Nacionales en representación del presidente ejecutivo de Servicios de Impuestos Nacionales contra el magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. Hablando de los antecedentes, fundamentos expuestos por los sancionantes, de los datos de proceso se tiene que el ahora acciones de la tutela acude ante un tribunal de garantías argumentando, entre otros antecedentes, que la ahora tercera interesada se habría empadronado el 26 de noviembre del año del 2018 ante el Servicio de Impuestos Nacionales, habiendo en consecuencia la administración tributaria emitida por el NIT correspondiente y habiendo a partir de ello realizado la dosificación pertinente. En el sentido argumentada que la hora de la tercera interesada interpuso un proceso penal en el cual la administración tributaria presentó diferentes memoriales, apersonándose al mismo y señalando que estaba dispuesto a conyugar en la investigación manifestada que el 30 de septiembre del año 2013 se emitió el auto en donde el juez dispuso la intención del proceso penal. Ello en virtud manifiesta que la tercera interesada no presentó mecanismo de prueba en la investigación del ministro público. En este marco que corresponde señalar que la ahora accionante argumenta que antes esta resolución contraria a los intereses de la hora de tercera interesada, que la misma percutó la demanda contenciosa administrativa, la cual, habiendo sido notificada a la Presidencia Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales y previo los trámites de ley del número 14 del 16 de marzo del año 2022, el cual dejó sin efecto los recursos jerárquicos, así como el proveído de la fecha 22 de marzo del 2019 y la resolución administrativa del 26 de diciembre del 2018, determinando también dicha sentencia que el Servicio de Impuestos Nacionales proceda a dar de baja y anule el empadronamiento con la que la tercera interesada obtuvo su NIT. Manifiesto que una de las decisiones asumidas es decir que la anulación del empadronamiento se estaría pretendiendo invalidar un hecho acontecido al momento de realizar la inscripción, es decir, deja sin efecto un hecho que no se puede retrotraer en el tiempo, además de no haberse expuesto identificando consecuencias que tampoco la sentencia motivó respecto a los pagos efectuados, la tributaria emergente de declaración juradas, declaradas y no pagadas y que vinieron en el auto de conclusión trámite. Es a partir de ahí que indican que también que el precedente evacuado por parte de la sentencia objeta de esta acción tutelar constituye un precedente negativo y nefasto para la administración tributaria. En él entendió que si bien la resolución normativa del directorio del 10.018.14 del 26 de mayo del año 2014 establece que extraordinariamente cuando una resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada se establezca la suplantación de identidades de personas que afectan a los datos registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital. Sin embargo, argumenta que dicha sentencia no habría establecido responsabilidades en cuanto a aquellas personas que hubieran suplantado la identidad de ahora tercera interesada. En este marco, que argumentan a partir de ello que la sentencia objeta de esta acción tutelar
trastocan sus derechos al debido proceso en su vertiente falta valorización razonable de la prueba y la aplicación objetiva de la ley, por lo cual solicitan ante este tribunal se le considera la tutela en consecuencia y se emite una nueva resolución que no vulnere los derechos fundamentales antes señalados. A su turno hemos tenido también la intervención de la tercera interesada, la cual argumenta, entre otros extremos, que la administración tributaria no señala todos los antecedentes ocurridos en la tramitación del procedimiento y del proceso, toda vez que esto mismo data de hace más de 13 años atrás, donde viene peregrinando en la obtención de una sentencia o una resolución en efecto de que se dé la baja del NIT y su empadronamiento, así como también la dosificación en el entendido de que había sido suplantada y como consecuencia de ello se había otorgado de manera ilícita en su empadronamiento y su consecuencia también la dosificación. Manifiesta que acudió ante la administración tributaria, la cual denegó su petitorio y ante ello tuvo que aperturar un proceso penal, el cual, producto de una orden demandada por autoridad competente, dio lugar a la emisión de un uniforme pericial, el cual determinó la existencia de falsedad y en consecuencia de suplantación. Al momento de la apertura de los documentos que dieron origen al patrón y la notificación de su factura, en este marco que percutó un proceso civil, se solicitó la nulidad del documento, el cual manifiesta dio lugar a la administración tributaria oponga excepción de incompetencia, el cual fue declarado probado por parte de la autoridad competente, declinando competencia al juzgado tributario de la capital, el cual también declinó competencia en consecuencia. El trámite llegó ante la sala especializada en lo que contenciosa y contencioso administrativo y tributario, el mismo que rechazó su demanda. Sin embargo, ordenó que la parte actora acuda ante la vía administrativa siguiendo los trámites de la ley procedimiento administrativo. En tal sentido que acudió ante la administración tributaria, la cual emitió resolución negando su petición. Esto objetó que dio un lugar en el recurso de revocatorio, que el mismo sentido de negarle su solicitud y el recurso jerárquico, y ante ello acudió al proceso contencioso administrativo. Manifiesta a partir de ello que la sentencia evacuada por parte de las autoridades ahora accionadas han hecho una valoración de la prueba, la fundamentación y motivación a partir de los argumentos vertidos por las partes, donde da lugar como consecuencia a la decisión asumida. Fundamentación jurídica, perdón. Supremo de Justicia máximo indica cuando la administración tributaria al momento de solicitar complementación y emitida, la misma fue rechazada por ser extemporánea, situación que pretende con esta acción tutelar sea subsanada en este marco, que solicite ante el tribunal se rechace la tutela imprentada por el servicio que le puso el Servicio de Impuestos Nacionales. Continuando con la fundamentación jurídica del fallo, ya. Ante ellos ahora corresponde puntualizar el motivo por el cual estamos presentes en esta audiencia pública y que estamos precedentes para conocer de una acción de amparo constitucional, la cual se encuentra prevista en el artículo 128 de la Constitución Política del Estado, que establece que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra acto o
omisiones ilegales o indebidas en el servicio público y de personas individuales o colectivas que restringan y suprimen o amenazan restringir con suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Como también la acción de amparo constitucional no es una instancia procesal ni suplatoria que forma parte de las vías legales y ordinarias. En este marco que se puede advertir que esta instancia extraordinaria no es una instancia adicional de la vía administrativa o de la vía jurisdiccional, y es a partir de ahí que tampoco por su carácter extraordinario se podría solicitar actos que en su momento fueron valorados e interpretados por la autoridad competente. Y a partir de ello, así, de lo establecido de Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Gelmán y Uruguay, en ejecución de sentencia que las autoridades del Estado deben dar cumplimiento o realizar, mejor dicho, un control denominado el control de convencional. Es decir, que deben compatibilizar los entendimientos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también las normativas señalan en la Convención Americana de Derechos Humanos con las normativas internas, y en este entendido que a partir de este análisis la jurisdicción deberá resolver los casos concretos sometiendo a su conocimiento. En este entendido que también corresponde precisar otros elementos fundamentales que rigen a los principios de la administración pública y en el principio de informalismo, que a decir entre otras de la jurisprudencia constitucional señala que la sentencia constitucional plurinacional 854 del 2013, el principio de informalismo del procedimiento administrativo es uno de los actos fundamentales del procedimiento y consiste en la dispensa de los administrados y cumplir con las formas no esenciales. A partir de ahí también el accionante argumenta que se estaría vulnerando o sería irrazonable la valoración de la prueba realizada por parte de las autoridades ahora accionadas y el respeto a la sentencia constitucional 1926 del 2010 del 25 de octubre señala que la valorización de la prueba resulta ser una atribución exclusiva de los jueces que ejercen jurisdicciones y competencias en cada caso concreto. En este sentido, debe señalar que la relación y los roles propios de las funciones ejercidas por los jueces y tribunales del control de constitucionalidad solamente puede operar por la medida en la cual se cumplen los siguientes presupuestos, al saber conducta omisiva de los jueces o tribunales, que se traduzcan en dos aspectos concretos: no recepción de los medios poblaciones ofrecidos, la falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos y aparentemente razonabilidad proporcionada de la objetividad. También corresponde indicar en esta resolución un aspecto que no se le ha advertido ni de parte accionante ni del tercer interesado y de la perspectiva de género, y al respeto teniendo en cuenta la obligatoria que tiene este tribunal de garantizar, de considerar la perspectiva de género y la resolución de la problemática que se trae el conocimiento es que no continúen y correspondan desarrollando los puntos. Sobre el juzgamiento de perspectiva de género, es a partir de ahí que el tribunal garantiza y debe considerar la perspectiva de género cuando se presentan los supuestos antes señalados. A partir de ello debe generar un análisis que enfoca interseccional, que la herramienta para analizar vulneraciones del derecho y la igualdad cuando se presentan múltiples factores de discriminación que puedan afectar el ejercicio pleno de los derechos y de este grupo vulnerable. Ellos desarrollan, entre otras, y la sentencia constitucional nacional 358 del 2018. Bueno, vamos a concluir con lo que es el análisis final, teniendo así en cuenta la evaluación de la vulneración de los derechos. El análisis del presente caso vamos a hacer esencial de determinar los derechos fundamentales del accionante que han sido efectivamente vulnerados.
por la sentencia número 14/2022 del Tribunal Supremo de Justicia, el principal derecho en cuestión de debido proceso, consagrando así que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, este derecho implica que todas las partes tienen que tener el procedimiento judicial y el debido proceso para la garantía que se respeten lo que son las reglas del procedimiento. También damos finalizado lo que es el análisis de la fundamentación jurídica en la sentencia, en lo cual la sentencia número 14/2022 anuló el empadronamiento y el NID de la contribuyente basándose en el dictamen pericial, que aunque señalaba la posibilidad de la suplantación de identidad, no proporcionaba lo que era la base legal sólida ni suficiente, en lo cual se puede gozar en la presunción de legalidad. También determinamos lo que fue la vulneración del debido proceso al poder revisar lo que fueron los antecedentes y los fundamentos de la sentencia 14/2022, se puede concluir que existe lo que es una vulneración de derecho al debido proceso del Servicio de Impuestos Nacionales, la falta de motivación clara y el poder concluir, en lo cual puede afectar no solo al SIN, sino también que sienta un peligro precedente que puede afectar la estabilidad y la seguridad jurídica de futuros similares. Es crucial, consideraciones finales, podemos ver que es crucial lo que cualquier decisión judicial afecte a los actos administrativos de una entidad pública, que sustenta en un análisis exacto de los hechos y las aplicaciones correctas ante la ley. Por lo tanto, la Sala Constitucional 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, por unanimidad del voto de sus miembros y conforme a lo establecido en el artículo 128 y 129 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, dispone decisión adoptada, conceder la tutela impetrada por el accionante. En virtud de lo expuesto y lo escuchado, podemos ver que el análisis ha sido exhaustivo, de lo cual pudimos ver sus antecedentes, sus fundamentos jurídicos y la jurisprudencia aplicable. Este tribunal ha decidido conceder la tutela impetrada por el Servicio de Impuestos Nacionales, que se ha determinado que la sentencia 14/2022, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, carece de la debida fundamentación, vulnerando así el derecho de debido proceso y garantizando lo que es la Constitución Política del Estado. Asimismo, se deja sin efecto lo que es la sentencia 14/2022, que en consecuencia se ordena en dejar sin efecto en el año 2022, que fue emitida por la autoridad accionada. Esta resolución carece de fundamento jurídico adecuado. Asimismo, podemos ver que la disposición de emitir una nueva sentencia se dispone en lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, que emita una nueva sentencia y respete las garantías del debido proceso. Asimismo, las costas y los costos procesales, podemos ver la imposición de la aplicación del artículo 39 del Código Procesal Constitucional, conforme a la sentencia plurinacional número 971/2019, que sucedió en lo que fue el 4 de octubre del 2019. También, asimismo, sin dejar de lado los daños y perjuicios, respecto a esto podemos ver que este tribunal considera que no corresponde su otorgamiento en este momento procesal, en lo cual cuestiona los daños y perjuicios que pueden ser un objetivo de un procedimiento separado. En este caso podemos ver que las partes notificadas han sido claras y complementadas, asimismo teniendo el cumplimiento a lo impuesto, a lo dispuesto de lo que dice el artículo 129 numeral 15, en lo cual habla sobre la Constitución Política, numeral 5 quise decir, en lo cual habla sobre la Constitución Política del Estado. Asimismo, esta sentencia es dictada en audiencia pública virtual y es pronunciada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los 28 días del mes de julio del año 2028. Quedan las partes legalmente notificadas por la presente resolución, con lo que termino el presente acto procesal firmando en constancia el Tribunal de la Sala Constitucional 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y la suscrita Secretaría de Cámara que certifica, asimismo registrándose y archivándose en el libro de la toma de razón. Muchísimas gracias.